Como te decía en el anterior video, bueno, en la anterior serie de videos, ahora vamos a comenzar a hablar ya de ejemplos prácticos, es decir, cómo ya puedes tú aplicar lo que has aprendido para poder generar algún ingreso adicional, por ejemplo, en CeFi, ¿no? Que es el primer ejemplo que vamos a hacer, es decir, en finanzas centralizadas, que como ya vimos son empresas privadas que se dedican a ofrecer servicios financieros con el uso de criptomonedas y tecnología blockchain. Entonces, pues vamos a comenzar con un par de ejemplos en CeFi. Básicamente es muy sencillo, la verdad, es sumamente sencillo. Vamos a ver dos ejemplos. El primero de ellos es haciendo lo que se conoce como yield farming, que es básicamente obtener un rendimiento, ¿ok? Por el dinero que tú estás depositando en algún lado. En este caso vamos a hacer depósitos en Bitso y Ledn como ejemplo. Y también después vamos a hacer otro ejemplo en donde vamos a ver cómo funcionan los préstamos colateralizados en Bitcoin. Y para esto, pues vamos a simular, porque no lo voy a solicitar, pero lo voy a simular el solicitar un préstamo B2X en Ledn. Esto es para que tú puedas ver cómo funciona todo y ya dependiendo de tu perfil de inversión, etcétera, y tu estrategia, pues si te interesa hacer algo en este caso con CeFi, pues lo puedas realizar ya sabiendo cómo funciona y pues digamos con una guía, ¿no? Para que no vayas a ciegas, que así como lo muestra la imagen en realidad es muy sencillo, pero al principio entiendo que siempre da un poco de temor, ¿no? Y bueno, hay que entender también los riesgos, ¿no? Que ya hemos platicado en otros videos anteriores sobre el hecho de depositar tu lana en estas empresas. Ya que pues aquí al momento de que tú depositas los recursos estás confiando en estas empresas, ¿no? Y en caso de que alguna de ellas se fuese a la quiebra o tuviera algún tema, el dinero que depositas pues puede que lo pierdas. O sea, es una realidad. Los fondos no están garantizados, no están respaldados. No es como los bancos, ¿no? Con el IPAP que te aseguran hasta más o menos 400,000 UDI, si no mal recuerdo, que es como 2,600,000, 2,700,000 pesos por banco. Aquí no existe nada de eso, ¿ok? Entonces, antes de hacer cualquier cosa, pues te recomiendo que investigues las empresas, que hagas tu debida diligencia. Yo por mi lado lo he hecho y te lo he expresado ya. Te he expresado los riesgos que yo veo en general en la industria, pero que aún con ello, pues quizá haga sentido poner una pequeña parte de tu portafolio en este tipo de empresas o plataformas para generar un yield, un rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya dependerá de tu perfil, pero aquí te voy a explicar cómo funciona. Entonces, vamos al primer ejemplo con Bitso, si me lo permites. Y bueno, nada más antes de empezar, si utilizas los enlaces que te estoy dejando aquí como tal en la descripción de este video, son enlaces de afiliado y bueno, a mí me van a pagar una pequeña comisión si tú abres tu cuenta utilizando esos enlaces. En el caso de Bitso creo que me van a dar el 10% de las comisiones que tú generes, una cosa así. O sea, es poquito en realidad, depende, bueno, si transaccionas millones, pues sí me va a beneficiar mucho, ¿no? Pero generalmente son montos muy pequeños. Y en Ledn, pues a ambos nos van a dar un bono de $10 si depositas un mínimo de $75 aproximadamente en la plataforma y lo dejas ahí durante al menos 15 días y eso lo realizas dentro de los primeros 30 días desde que aperturas tu cuenta con ellos, y después de ese periodo te va a llegar ese bono y a mí también de $10. Entonces, bueno, pues te agradezco de antemano que utilices esos enlaces. Es totalmente opcional. Si lo haces, pues muchas gracias. Y bueno, si te parece bien, comenzamos con Bitso, que es el primer ejemplo que te voy a mostrar. Bueno, pues como puedes ver en esta cuenta tengo poquito menos de 2,000 pesos en total y tengo 1,580 pesos aproximadamente en USD, en stablecoin USD. Ese stablecoin USD, pues en teoría maneja la paridad de 1 a 1 con el dólar, ¿no? Como ya hemos platicado anteriormente, esa es la función de las monedas estables o stablecoins. Entonces, bueno, lo que tiene Bitso es un servicio que se llama Bitso Plus, que te genera un rendimiento si depositas en esta plataforma, ya sea Bitcoin o USD.
¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que tengo $77 de USD, cada semana, cada lunes me van a pagar un yield, un rendimiento de ese depósito que tengo ahí. Los rendimientos pueden cambiar a través del tiempo y puede que suba, puede que baje, ¿no? Pero al final eso es un ingreso pasivo que genera tu dinero por tener ahí la lana, ¿no? Estacionada. Que bueno, ya comentamos los pros y los contras. Ahorita no voy a hablar de eso, pero te voy a mostrar nada más los rendimientos que están pagando. Bueno, aquí dice que puedes ganar hasta el 15% en tu cripto, ¿no? Pero bueno, ese es como un gancho, ¿no? Es la publicidad. En realidad, pues el rendimiento ya pues más cercano a la realidad dependerá más bien de cuánto vas a estar depositando. Aquí en las letras chiquitas menciona que pues depende cuánto dinero tengas, ¿no? Aquí menciona que lo que vas a ganar dependerá de cuánto hayas depositado, ¿no? Si tú tienes cualquier monto de Bitcoin hasta 0.4, o sea, como límite 0.4 Bitcoin, va a crecer a una tasa de 6% anual. Y si tú holdeas más, el remanente de ese 0.4, lo que deposites por encima de 0.4, va a crecer a una tasa de 3.5% anual. De manera similar, si tú tienes hasta $1,000 en stablecoins, o sea, 1,000 USD, vas a generar el 15% de rendimiento al año por esos $1,000. Si tú tienes hasta 20,000, vas a ganar el 15% en los primeros 1,000 y el 10% en el resto. Y si tienes más de $20,000 en la plataforma, vas a recibir el 15% en los primeros 1,000. Y si tú tienes a más de $20,000, vas a recibir el 15% de rendimiento sobre los primeros 1,000 y 7% en los 19,000 restantes, ¿no? Entonces solamente vas a generar el 15% sobre los primeros $1,000 que tú tengas ahí, y los 19,000 restantes solamente van a generar el 10%, ¿ok? Y si tienes más de esa cantidad, el resto, o sea, el excedente, solamente va a generar el 7% anual en USD, que bueno, al final de cuentas es un rendimiento bastante alto. No tenemos exactamente claro en qué están invirtiendo, pero en el contrato, bueno, en los términos del servicio, se menciona que pueden utilizar proveedores externos o third parties o terceras empresas, ¿no? Para poder generar rendimiento, y que pueden o no utilizar DeFi. Entonces hay que tener cuidado aquí porque pues ya vimos lo que pasó con Celsius, en donde estuvo metiendo lana en este caso en Terra, que era una DeFi, y pues se vio en un grave problema, y de hecho al momento de grabar esto ya se declaró en bancarrota. Entonces los fondos que la gente tenía ahí pues básicamente se perdieron, ¿no? Es muy poco probable que recuperen esa lana, porque el dinero que metes en estas plataformas en general, en cualquier CeFi, forman parte de los activos de la empresa. Entonces, en caso de que quiebre, esos activos se pueden usar para saldar las deudas o los adeudos, mejor dicho, que tenga la plataforma o la empresa con sus acreedores. Entonces, nada más ten eso en cuenta. Yo te diría, en Bitso en específico, pues yo metería una cantidad que no me doliera perder, ¿no? Que esté generando ahí, a lo mejor pon tu $1,000, depende de tu portafolio, ¿no? Pero, o sea, un porcentaje muy pequeño de tu portafolio para que, pues en caso de algún problema, pues no tengas tema. Y quizá es lana que vas a necesitar para liquidez, ¿no? Para tener, a lo mejor, hacer compras posteriores o para algún gasto que tengas programado en el corto o mediano plazo, y pues que esté generando un yield, ¿no? Pero siempre hay que tener presente que esos fondos pues no están respaldados, no están asegurados de ninguna manera, y siempre hay un riesgo, ¿no? Como en toda inversión. Bueno, ahora vamos a ver en el segundo caso de este ejemplo cómo funciona Ledn. ¿Ok? Bueno, aquí estamos ya en la plataforma de Ledn, en donde tengo aquí 0.05 Bitcoin. Le voy a hacer un zoom. Aquí tengo 0.50 Bitcoin, ¿no? O sea, el 5% de un Bitcoin, que equivale en este momento a $1,088. Entonces, pues, cómo funciona esto es igual como con Bitso. O sea, con el simple hecho de que tú tengas depositado el dinero ahí,
va a empezar a generar un rendimiento. Ahora, ya sea que deposites Bitcoin o USDC, que es otra stablecoin, no es la misma de Bitso, esta es USDC, que también es una, de hecho, es una de las más grandes del mundo y está respaldada por varios fondos de inversión. Entonces, tienes aquí los ahorros, por ejemplo, ahorros en Bitcoin. Ese es el balance, ¿no? que tengo aquí, 0.04964. Me está pagando en ese momento el 5.25% de interés. Y pues prácticamente cada mes me están pagando esos rendimientos. ¿Okay? Ese yield va a estar pagándose hasta que, o sea, no tiene un término, ¿no? Igual que en Bitso. No hay un plazo, o sea, es hasta que tú lo quieras retirar. Te va a estar pagando. Por ejemplo, en el mes de julio va a generar, mejor dicho, esta cantidad de interés. O sea, si lo dejo todo el mes, me va a generar esto. ¿Ok? Y esto es lo que me ha generado en intereses pagados. ¿Ok? Y ahora, también puedes hacer ahorro en USDC. O sea, si no quieres depositar Bitcoin, lo puedes hacer en BUSD. Nada más te quiero mostrar acá o sea, que no, ese 5.25 no es parejo. Igual que con Bitso tiene distintos niveles. ¿Ok? Aquí por ejemplo, podemos ver el simulador. Si tengo 0.05, que es lo que está ahorita, me va a pagar el 5.25. Pero, por ejemplo, si le deposito 0.5, ese yield ya baja a 2.65% anual. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo están las tasas. Y en el caso de USDC, o sea, este stablecoin que sigue el precio del dólar, el interés es de 7.5%, ¿no? Hasta cierto monto. Ahorita vamos a ver los rendimientos, pero básicamente con que deposites este dinero ahí va a estar generando ese yield, ¿no? Por eso te digo, es muy sencillo, ¿no? Porque no tienes que hacer nada más que dejar la lana ahí estacionada. Muy bien, aquí están las tasas que está pagando al momento de grabar esto en Ledn. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Actualizado a mayo de 2022. En el caso de Bitcoin, o sea, si tú depositas Bitcoin en el Tier 1, o sea, el primer rango de 0 a 0.1, te va a pagar el 5.25. Más allá de 0.1, la tasa baja a 2%. Y en USDC simplemente hay un solo tier. O sea, a partir de cualquier monto mayor a 0, te va a pagar 7.5% anual. Como puedes ver, estos rendimientos son ligeramente más bajos que en Bitso, pero también el riesgo desde el punto de vista de depositar en Ledn es mucho más bajo porque tiene una estrategia mucho más conservadora, no utiliza DeFi y tiene pues una gestión de riesgo bastante transparente. Ahora, bueno, yo he tenido varias entrevistas con el cofundador de esta plataforma. Te voy a dejar un enlace al video donde platico con él, el más reciente, y donde ahí exploramos, o más bien le pregunto todo esto de en qué invierten, cuál es su gestión de riesgo, cuáles son los riesgos asociados, o sea, cómo funciona, ¿no? En qué se está invirtiendo el dinero que yo estoy depositando ahí para que me genere ese rendimiento. Entonces, bueno, si le quieres echar un vistazo, creo que te puede ayudar también. Eso no te exime de realizar tu propia investigación, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista es mucho más seguro Ledn que Bitso, ¿no? Pero bueno, ambos son muy buenas plataformas, la verdad. Y bueno, yo espero que sigan creciendo bastante en el mediano largo plazo.